¿Alguna vez has sentido que tu existencia entera fue borrada como si nunca hubiese importado? Que todo lo que diste, todo lo que construiste con amor, puede ser arrancado de un momento a otro, sin explicación. Yo sí. Mi nombre es Amelia. Tengo 62 años y hoy vivo en una casa que alguna vez estuvo llena de risas, juguetes en el patio y olor a galletas recién horneadas. Hoy solo hay silencio. No siempre fue así. Cuando mi nuera falleció, hace ya más de 10 años, mi hijo Christian estaba completamente roto. Alicia, mi nieta, tenía solo 3 añitos. Una criatura que apenas entendía lo que significaba la muerte. Recuerdo que Christian se sentó en mi cocina con la mirada perdida y me dijo: «Mamá, no puedo con esto solo. No sé cómo se hace». Y yo hice lo que cualquier madre haría. Le abrí la puerta de mi casa, de mi corazón, y le dije que no se preocupara, que juntos criaríamos a Alicia. Y así fue. Durante años, esa niña fue mi mundo. Aprendió a leer sentada en mi regazo, a andar en bicicleta en el pasillo largo de atrás, se caía, lloraba y siempre corría a mis brazos. «Abue, ¿me haces panqueques con carita feliz?», decía cada sábado por la mañana. Nunca fallaba. Nunca. Y Christian, él trabajaba muchas horas, pero cuando llegaba, veía a su hija dormir con una paz que le daba algo de consuelo. Pasaron los años. Alicia creció en mi casa, entre mis plantas, mis cuentos y mis canciones. Yo no solo era su abuela, era su segunda madre. Me decía «mamita» cuando estaba enferma. Me dibujaba con capas de superhéroe en sus cuadernos y cada Navidad me escribía cartas que aún guardo. Pero entonces apareció Mónica. Christian la conoció en la empresa. Una mujer alta, elegante, de sonrisa controlada y ojos que parecían escanear todo a su alrededor. Desde el primer momento supe que no me quería cerca. Yo la saludaba con cariño. Intentaba integrarla a nuestras comidas familiares, pero ella siempre parecía incómoda, como si el calor de hogar le resultara inapropiado. «Tu casa es muy tradicional», me dijo una vez mientras miraba con desdén los adornos navideños hechos por Alicia. «A los niños hay que enseñarles sofisticación, no nostalgia». Tragué saliva. Sonreí. Por respeto a Christian, por Alicia. Pero esa fue la primera grieta. Las visitas comenzaron a espaciarse. Antes, Christian y Alicia venían todos los domingos. Después, cada 2. Luego, una vez al mes. A veces, solo me llamaban para decir que estaban ocupados. Cuando venían, Mónica no me miraba a los ojos. Se encerraba en su celular, pedía comida por delivery, aunque yo había cocinado, y corregía a Alicia cada vez que hablaba con entusiasmo de algo que habíamos hecho juntas. «Eso no es importante, Alicia», decía, con voz fría. «Ya eres grande para andar hablando de cuentos de hadas». Yo no decía nada. Solo observaba cómo poco a poco el brillo en los ojos de mi nieta se apagaba cuando estaba con ella. Un día intenté hablar con Christian. «Hijo, ¿todo está bien?», le pregunté mientras lavábamos los platos después de una cena familiar tensa. La veo a Alicia distinta. Ya no sonríe como antes. Christian suspiró, se secó las manos y me miró con cansancio. «Mamá, Mónica tiene otra forma de educar. Es estricta, sí, pero también es moderna. Y tú tienes que entender que las cosas cambian. Ya no puede pasarse todo el día contigo». Sentí un vacío en el pecho, como si estuviera pidiendo permiso para seguir amando a mi nieta, como si lo que habíamos vivido ya no contara. Aún así, me callé, porque no quería pelear, porque pensé que era una etapa. Pero no era una etapa.
Un día simplemente no vinieron más. Ni llamadas, ni visitas, ni cumpleaños. Pasaron semanas, luego meses. Escribía mensajes que quedaban en visto, llamadas que iban directo al buzón. Fui a su casa 2 veces. La primera, me atendió una asistente de Mónica que me dijo que no estaban. La segunda, nadie abrió. Las luces estaban encendidas. Me senté en el cordón de la vereda y lloré. No entendía nada. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué ese desprecio repentino? Todo mi jardín quedó intacto. Los juguetes de Alicia aún estaban allí, cubiertos de polvo. Su bicicleta oxidándose. El columpio que colgué de la higuera ya no se movía con el viento, como si hasta el aire se negara a seguir sin ella. Pasó un año sin saber nada, sin ver su rostro, hasta que, una mañana, fui al galpón a buscar unas cajas viejas. Y allí, entre dibujos antiguos y cuadernos, encontré uno con la tapa desgastada. Era de Alicia. Lo abrí con manos temblorosas. La primera página tenía un dibujo. Ella y yo, en el jardín, con flores alrededor. Y una frase escrita con su letra infantil. Con mi abue, siempre soy feliz. Pasé las hojas, dibujos, recuerdos. Pero entonces llegué a una página donde escribió: ¿por qué la abuela ya no me quiere? ¿Por qué no me llama? ¿Por qué no viene a buscarme? Y ahí me quebré. No era yo quien había desaparecido, era ella la que había sido alejada. Con rabia, con dolor, salí corriendo de ese galpón como si el aire me quemara. Tenía que hacer algo, pero no sabía por dónde empezar. Ese mismo día, mientras regaba las plantas, una mujer se acercó por la verja. Era mi nueva vecina, morena, de mirada firme y pasos decididos. ¿Usted es la señora Amelia? Soy Noelia. Me acabo de mudar a Lasson-Tiesla, Lado. Vi que vive sola. Pensé que podríamos charlar un día. Asentí. Por dentro estaba destrozada, pero su voz tenía algo cálido. Le preparé café, le conté mi historia, y ella, sin rodeos, me dijo: «A usted no la alejaron por accidente, la borraron a propósito, pero aún puede pelear por ese vínculo. Esa niña la necesita más de lo que usted cree». Por primera vez en mucho tiempo, alguien me miraba como si aún tuviera valor, como si yo no fuera solo una mujer vieja y descartable. Noelia me miró fijo y dijo: «¿Quiere volver a ver a su nieta? Entonces, deje de llorar en silencio. Vamos a hacer que eso pase». Y así comenzó todo. Noelia se convirtió en un bálsamo inesperado. Tenía una energía firme, de esas mujeres que han peleado batallas propias y que no se asustan con el dolor ajeno. Cada mañana pasaba por la reja, me saludaba con una sonrisa y dejaba alguna palabra que me sacudía el letargo. ¿Ya pensó qué quiere hacer hoy por usted misma? Recuerde, el silencio también es cómplice. Su nieta no necesita una mártir, necesita una abuela valiente. Y aunque al principio me resistía, lentamente fui entendiendo. Tenía que moverme. No podía seguir encerrada en recuerdos. No podía permitir que borraran una historia de amor construida con tanto cuidado. Una tarde, mientras tomábamos mate en el porche, Noelia me hizo la pregunta que detonó todo. ¿Y si vamos al colegio de Alicia? La miré en silencio. Durante más de un año había evitado cualquier intento de búsqueda directa, por miedo al rechazo, por miedo a lo que podía encontrar. Pero ese día supe que no podía seguir huyendo. Nos vestimos con discreción, nada llamativo. Yo llevaba mi cartera con el cuaderno de dibujos de Alicia. Noelia me acompañó en su auto, en silencio. El corazón me latía con tanta fuerza que me costaba respirar. Cuando llegamos, esperé afuera mientras ella preguntaba en recepción si Alicia seguía matriculada. Tardó unos minutos que parecieron siglos. Cuando volvió, asentía con la cabeza y susurró: «Está en 6º grado».
Sale a las 3:30. Nos quedamos en una esquina, lejos de la reja. Y entonces la vi, más alta, con el cabello recogido, en una trenza. Llevaba una mochila rosa y un cuaderno abrazado contra el pecho. Miraba el suelo al caminar. Ya no corría como antes. Ya no reía como cuando salía de mi jardín. Mis piernas temblaron. La llamé en un susurro ahogado que nadie escuchó. No me atreví a gritar. Algo me detenía. El miedo. Otra vez. Pero Noelia no dudó. Caminó decidida hacia ella y le preguntó con dulzura: «¿Tú eres Alicia Ortega?» Ella asintió con cautela. «Tu abuela está allá», dijo señalándome. «Solo quiere verte. Solo un momento». Alicia me miró. Sus ojos se abrieron. Dudaron y entonces echó a correr. Mi alma se rompió en 1000 pedazos. Vi cómo se alejaba, cómo se perdía entre los autos y las mochilas. No volvió la vista atrás. No me reconoció. O no quiso hacerlo. Me desplomé en el banco más cercano. Lloré, sin pudor. Noelia me abrazó como si me conociera de toda la vida. No dijo nada. A veces, el silencio duele menos que las palabras. Esa noche no dormí. Volví a leer su cuaderno una y otra vez. Me repetía sus frases como una oración. ¿Por qué la abuela ya no me quiere? Como si al repetirlas pudiera encontrar alguna grieta para volver a entrar en su vida. Días después, tomé una decisión. Escribirle una carta, una por semana. Nada invasivo, solo palabras, recuerdos, cuentos, poemas, cosas nuestras. Las firmaba con un corazón y mi nombre. Noelia se ofreció a entregarlas en secreto, ya que tenía conocidos en la zona del colegio. Pasaron 3 semanas sin respuesta. Luego, un día, Noelia regresó con un sobre. «Te dejaron esto en el buzón del auto, sin nombre». Temblando, lo abrí. Era un dibujo, uno nuevo, hecho con lápices de colores. Mostraba a una anciana de cabello gris sentada bajo un árbol, leyendo un libro, y una niña a su lado, abrazada a su pierna. No decía nada más, solo eso, pero lo entendí todo. Alicia me recordaba, y eso fue suficiente para encender una chispa dentro de mí. Los días siguientes, me dediqué a reconstruir todo lo que había sido olvidado. Saqué los juguetes del galpón, lavé su bicicleta, pinté la verja, colgué de nuevo sus dibujos en la cocina. No sabía si alguna vez volvería, pero si lo hacía, todo debía estar listo. Noelia y yo empezamos a investigar más. Descubrimos que Mónica había prohibido cualquier contacto con mi lado de la familia, que Christian no decía una palabra, que Alicia preguntaba por mí cada tanto, pero recibía respuestas evasivas o castigos silenciosos. Una maestra incluso deslizó que la niña estaba más callada últimamente. La injusticia me hervía en las venas. ¿Cómo podía Christian permitir eso? ¿Cómo se había convertido en cómplice del aislamiento de su propia madre? Decidí enfrentarlo. Lo llamé desde un número desconocido. Cuando atendió, su voz sonó cansada. «¿Quién habla?» «Soy yo, Christian, tu madre». Silencio. «¿Qué quieres, mamá?» «Verte. Solo 5 minutos. No es por mí, es por Alicia». «No, mamá. No puedes seguir metiéndote. Mónica no quiere. Y ya está. Alicia está bien». «¿Tú estás bien con esto?» «No es tan fácil como crees». «Es exactamente tan fácil. Solo tienes que recordarte quién crió a tu hija cuando tú no podías ni sostenerte en pie». Colgó, sin una palabra más. Me quedé mirando el teléfono como si esperara que se arrepintiera, pero no lo hizo. Noelia, al verme destrozada, se acercó y me entregó un papel. «Vamos a ir por otro camino. Hay una abogada amiga mía. Se especializa en derechos de abuelos. No te prometo milagros,
pero por lo menos te va a escuchar. Fui a esa cita sin muchas esperanzas, pero la abogada, una mujer de mediana edad llamada Clara Vidal, me escuchó con atención. Tomó notas, me hizo preguntas y luego me dijo: «Usted tiene más derechos de los que cree. Puede solicitar un régimen de visitas. Lo que hicieron con usted se llama alienación familiar. No será fácil, pero no está sola». Por primera vez en más de un año, sentí que no era invisible. Comenzamos los trámites. Christian fue notificado. No tardó en venir a mi casa. Solo. Estaba furioso. «¿Qué estás haciendo, mamá? ¿Quieres meter abogados en nuestra familia? No los estaría metiendo si tú me hubieras abierto la puerta como antes. Yo no quería llegar a esto, Christian, pero me borraste de la vida de mi nieta. ¿Qué querías que hiciera? No es tan simple. Mónica no quiere. Y yo... ¿Y tú qué, Christian? ¿Ya no tienes voz? ¿Ya no eres padre? ¿Vas a dejar que te dicten hasta quién puede amar a tu hija?» Nos miramos, ambos con los ojos húmedos, y entonces, por primera vez en mucho tiempo, bajó la mirada. «No sabes lo difícil que ha sido todo», murmuró. «Lo sé, pero tú no estás solo. Yo tampoco». Se fue sin decir adiós, pero no gritó, no amenazó. Y eso, viniendo de él, era un avance. Esa misma noche, encontré una carta bajo la puerta, sin sobre. Solo decía: «Abue, sí quiero verte, pero no sé cómo». Firmado. Me llevé la mano al pecho. No podía parar de llorar. Noelia me abrazó, fuerte. «Es ahora, Amelia. No puedes detenerte». Y no me detuve. Cuando leí esa carta, no solo sentí alivio. Sentí que mi corazón se encendía de nuevo. La tinta no era perfecta, las letras eran torcidas, pero era la letra de mi Alicia. Y esa frase: «Abue, sí quiero verte, pero no sé cómo», me atravesó el alma. Porque yo tampoco sabía cómo. Porque nos habían arrancado los caminos que nos unían, pero aún quedaba uno: la voluntad. Y esa niña, mi niña, todavía me buscaba. Fue Noelia quien me ayudó a pensar en un plan sin ponerla en peligro. «Si ustedes se ven ahora a escondidas y alguien las descubre, pueden usarlo en tu contra», me advirtió. Y tenía razón. Así que decidimos hacer las cosas con cuidado. Escribí otra carta, más larga. En ella no solo le conté que la extrañaba, le conté historias que vivió de pequeña, pero que quizás ya había olvidado. Como cuando se caía en la tierra y decía que no lloraba porque era una guerrera, o cuando bailábamos con cucharas en la cocina. Le recordé quiénes éramos. Le recordé que no era un fantasma. Le dejé en claro que pase lo que pase, yo siempre iba a estar allí. Noelia volvió a hacer su magia. Consiguió dejar la carta dentro de un libro que una maestra llevaría a clase como parte de una actividad. A veces la vida se alía con nosotras en los detalles más impensados. La respuesta no tardó. Una semana después, recibí otro sobre, esta vez con un mapa dibujado a mano. Era el parque viejo donde solíamos ir cuando era más pequeña. Un círculo rojo marcaba el banco junto al roble. Abajo, con letra temblorosa, decía: «Viernes 16:30». El corazón casi se me sale del pecho. El viernes me puse mi blusa azul, la que a ella le gustaba. Preparé una pequeña merienda con galletas que solíamos hacer juntas y me llevé su libro de cuentos favoritos. Noelia me acompañó, pero se quedó a distancia. No quería que nada pareciera forzado. Me senté en el banco, respirando como si fuera hasta enfrentar un examen del que dependía mi vida entera. Y entonces la vi. Alicia llegó con su mochila, sola, mirando hacia todos lados como un animalito asustado. Me vio, se detuvo, bajó la mirada, caminó lento hacia mí.
Cuando estuvo lo suficientemente cerca, apenas murmuró: «Hola, abue». Yo tragué el nudo en la garganta y sonreí con los ojos llenos de lágrimas. «Hola, mi amor. Te he esperado tanto». Nos abrazamos. No por compromiso, no por nostalgia. Fue un abrazo de dos almas que habían sobrevivido a una guerra silenciosa. Nos quedamos así por varios minutos. Ella lloró. Yo también. No dijimos mucho. A veces las palabras sobran cuando el amor habla por sí solo. Hablamos de cosas pequeñas. De su escuela, de su libro nuevo, de las amigas que ya no veía porque Mónica no les daba permiso de venir a casa. Me dijo que papá estaba siempre cansado, que hablaba poco y que a veces parecía que él tampoco vivía ahí. Me preguntó por el jardín, por mis plantas, por mi gato viejo Simón. Le mentí. Le dije que todo seguía igual. Pero la verdad es que el jardín estaba descuidado, las plantas secas, y Simón había muerto hacía 2 meses. No quería que lo supiera así. No en ese momento. Después de 1 hora, se despidió. «No puedo quedarme más, abue. Si Mónica se entera, me va a quitar el celular. Me va a castigar. No tienes que explicarme, mi amor. Solo quiero que sepas que este lugar siempre será nuestro refugio». Y así fue. Durante las semanas siguientes, nos encontramos 1 vez por semana. Siempre en lugares distintos, siempre en silencio. Era como vivir en una película clandestina, una historia de amor prohibido entre una abuela y su nieta. Pero eso no podía durar para siempre. Un día, Alicia no llegó. Esperé más de 1 hora. Me preocupé. Llamé a Noelia. Le pedí que intentara averiguar algo. Esa noche no dormí. Al día siguiente supe la verdad. Mónica había descubierto una carta. Había leído todo. Y había montado en cólera. Le gritó a Alicia. Le quitó el celular. Le prohibió salir de casa. Le dijo que yo era una vieja loca que solo quería manipularla. Ese día, por primera vez, sentí odio. No solo tristeza, no solo impotencia, odio real, porque una cosa era que me alejaran. Pero dañar así a mi niña, quebrarle su libertad emocional, eso era imperdonable. Decidí que no iba a esconderme más. Volví a hablar con Clara, la abogada. Le mostré las cartas, los dibujos, las pruebas. Ella armó un informe, lo presentó ante un juez. Comenzó el proceso. Y ahí fue cuando Christian apareció de nuevo. Esta vez más delgado, más demacrado. No parecía el hijo que yo recordaba. ¿Qué estás buscando con esto, mamá? ¿Arruinarme la vida? Estoy buscando que mi nieta tenga derecho a amar sin miedo. Que tú recuperes tu columna vertebral. Porque desde que Mónica llegó, te perdiste, Christian. No es ella. Eres tú que la dejaste tomar el control de todo. Tú no entiendes lo que pasa en mi casa. Entonces explícame. Mónica me amenaza. Me grita. Me dice que si no la obedezco va a llevarse a Alicia y que nunca más la veré. Yo tengo miedo. Yo la amo, pero no sé cómo salir de esto. Me quedé en silencio. Era como ver a un niño hablando, no a un hombre. Un niño atrapado en una jaula de cristal. «Hijo», le dije, «tú también necesitas ayuda. No estás solo. Podemos pelear esto juntos, pero tienes que dar el primer paso». Me abrazó. Por primera vez en mucho tiempo. Lloró como cuando era pequeño. Y esa noche supe que no era solo mi lucha. Era la de todos. Esa misma semana, Clara consiguió que el juez fijara una audiencia. Iba a ser dura. Mónica presentaría su defensa. Argumentaría que yo era una influencia negativa, que estaba obsesionada. Pero teníamos pruebas. Y teníamos verdad. El día de la audiencia, llegué con el cuaderno de Alicia.
con las cartas, con las fotos. Mónica no me miró. Estaba impecable, vestida como una ejecutiva, con su sonrisa plástica. Christian se sentó a su lado, pero no la tocó. Alicia no estuvo presente. Fue demasiado para mí. Quise hablar, pero mi voz se quebraba. Así que Noelia habló por mí. Clara defendió mi causa con firmeza. Mencionó la alienación, el impacto emocional, el derecho afectivo. El juez escuchó todo en silencio. Finalmente, antes de cerrar la sesión, me permitió decir una última cosa. Me puse de pie. Respiré hondo. Solo quiero poder abrazar a mi nieta sin miedo. No pido venganza. Pido justicia. Porque una familia no se construye desde el poder. Se construye desde el amor. Al salir del tribunal, no sabía qué pensar. Tendrían que pasar semanas hasta que llegara el fallo. Pero yo ya había ganado algo. Había recuperado la voz. Esa noche, al regresar a casa, encontré algo en el buzón. Era un dibujo, uno nuevo. Mostraba a una mujer con alas y a una niña colgada de su cuello. Abajo, una palabra sola: esperanza. Los días que siguieron a la audiencia fueron una mezcla entre esperanza y temor. Me aferraba a la idea de que el juez tomaría una decisión justa, pero al mismo tiempo sabía que Mónica no se quedaría de brazos cruzados. Y no me equivoqué. A la semana exacta de haber salido del tribunal, mi vecina me trajo una carta certificada. Era de parte de un abogado nuevo. Una denuncia en mi contra por acoso psicológico, hostigamiento a menor y conducta manipuladora. Casi me desmayo. Mónica estaba contraatacando, y esta vez con todo lo que tenía. Según ese documento, yo había inducido a Alicia a mentir, a ocultarse de sus padres. Incluso se me acusaba de sembrar discordia en la familia. Era surrealista. Me senté en la cocina con las manos temblorosas, leyendo párrafo por párrafo. Me imaginaba al abogado redactando eso, sin conocerme, sin saber nada de nuestra historia. Llamé a Clara, que por suerte contestó de inmediato. Le leí todo. Ella suspiró con rabia contenida. No te preocupes, Amelia. Esta es una jugada desesperada. El juez no va a tomar esto en serio sin pruebas reales, pero tenemos que estar alertas. Entonces entendí. No se trataba solo de una lucha legal. Era una guerra de desgaste emocional. Mónica quería que yo me quebrara, que abandonara, que tirara la toalla, pero no lo iba a hacer. Esa noche, mientras regaba lo poco que quedaba de mi jardín, recordé una frase que mi madre solía decirme. Los que siembran con amor cosechan tarde, pero cosechan fuerte. Y yo había sembrado amor toda mi vida. Al día siguiente decidí escribir un diario. No solo para mí, para Alicia, para que el día que todo terminara, ella pudiera leerlo y entender que su abuela nunca se rindió, que luchó con dignidad, que cada carta, cada espera, cada palabra fueron semillas de un amor que no se dejó arrancar. En una de esas mañanas, mientras escribía, escuché un golpe seco en la puerta. Era Christian. Tenía el rostro tenso, los ojos hundidos. «Mamá, necesito hablar contigo». «Pasa, hijo». Se sentó a la mesa, pero no aceptó ni agua ni café. Estaba nervioso. «Mónica te está siguiendo, ¿sabías? Tiene a alguien revisando tus movimientos». Yo no sabía cómo decírtelo. Me quedé helada. «¿Qué? ¿Me está espiando?» «Sí. Contrató a un tipo, un conocido suyo. Dice que tiene que proteger a Alicia de tus manipulaciones. Pero mamá, yo sé que todo esto es mentira. Lo sé, pero estoy atrapado. No sé cómo salir de esto». «¿Por qué no la dejas, Christian?» «Porque me amenaza. Me dice que si intento separarme se va con Alicia, que se muda a otra ciudad, que
cambia de número, que me borra de sus vidas. Y yo no puedo perder a mi hija. Lo entendí. Christian estaba secuestrado emocionalmente. Era una víctima más de ese control sutil y tóxico que Mónica ejercía. Me acerqué y le tomé la mano. No estás solo, hijo, pero necesitas ayuda profesional, un abogado, un psicólogo, una red. No puedes vivir así. ¿Y tú?, preguntó. ¿Cómo haces para seguir adelante con todo esto? Le mostré el cuaderno. Porque tengo un motivo, y tú también lo tienes. No podemos permitir que el miedo decida por nosotros. Él bajó la cabeza, asintió, y se fue sin decir más. Días después, recibí otra carta. Esta vez, no de Alicia, era del juzgado. El juez había leído las denuncias cruzadas, y en lugar de desecharlas, decidió convocar a una nueva audiencia, esta vez con un puerco psicólogo forense que evaluaría el estado emocional de la menor. Me preocupé, porque sabía que Mónica podía manipular incluso a su propia hija si la obligaba. Llamé a Clara, le conté todo. Ella me calmó. Los psicólogos forenses son entrenados para detectar manipulaciones. Tranquila. Si Alicia dice la verdad, se notará. Esa noche no dormí. Me imaginaba a mi nieta sentada frente a un extraño, contando su historia. O peor aún, callando por miedo. Y entonces, al amanecer, recibí un mensaje en mi celular. No tenía remitente. Solo una foto. Era Alicia. Mostraba su mano, con un corazón dibujado con marcador. Abajo, las palabras: confía en mí. Lloré. Lloré como hacía tiempo no lloraba. Mi niña era valiente. Mi niña tenía alma de guerrera. El día de la evaluación llegó. Yo no debía asistir, pero Clara sí. Me llamó apenas salió. Fue impresionante, Amelia. Tu nieta habló con una claridad y una madurez que me dejó sin palabras. Dijo que te amaba, que era su lugar seguro, que sentía miedo en casa, que extrañaba ser escuchada, que quería verte sin esconderse y que no entendía por qué los adultos hacían las cosas tan difíciles. Sentí que me sacaban una piedra del pecho. Ese mismo día, el juez emitió una medida cautelar. A partir de ese momento, yo podía ver a Alicia 2 veces por semana, en espacios supervisados, mientras duraba el proceso. No era la libertad completa, pero era un comienzo. El reencuentro fue en una sala pequeña del juzgado, con una asistente social presente. Alicia corrió hacia mí. Me abrazó con fuerza. Me susurró al oído. Te dije que confiaras. A partir de ahí, nuestras visitas se volvieron regulares. Jugábamos, leía para ella, hacíamos dibujos, hablábamos de todo. Pero lo más importante, ella recuperaba su voz. Poco a poco, su mirada volvía a brillar. Mónica, por su parte, estaba furiosa. Comenzó a mostrar su verdadero rostro. Gritaba en los pasillos del juzgado. Se quejaba con el juez. Decía que todo era una farsa. Incluso llegó a tal amenazar a Clara frente a testigos. Pero ya era tarde. El sistema comenzaba a verla por lo que realmente era. Un día, en medio de una de las visitas, Alicia me entregó una hoja doblada. Era un dibujo. 3 figuras. Ella, su papá y yo. Todos tomados de la mano. Abajo la frase: mi familia real. Esa hoja la guardo hasta hoy. Porque ese fue el momento en que supe que no había luchado en vano. Pero aún quedaba un tramo por recorrer. El juez debía decidir si me otorgaba la custodia compartida o si todo quedaría en visitas supervisadas. Y para eso, aún faltaban pruebas. Fue entonces cuando Noelia me propuso algo arriesgado: grabar a Mónica. No por venganza, sino para mostrar al juez lo que realmente pasaba. Al principio me negué. No quería caer en trampas.
pero luego lo entendí. A veces la verdad necesita testigos, y a veces testigos que graben. Noelia se encargó de todo. Instaló un micrófono en un peluche que sabía que Alicia llevaría a casa. Lo sé, suena terrible. Pero también era nuestra última esperanza, y lo que conseguimos fue brutal. Una grabación donde Mónica insultaba a Christian, le decía inútil, lo amenazaba, le gritaba a Alicia por haberme mencionado. Le decía que yo era una vieja muerta de hambre que nunca más debía aparecer en su vida. Clara llevó el audio al juez, y esa misma semana, él convocó una audiencia de urgencia. Aún no sabíamos lo que vendría, pero algo dentro de mí me decía que el final de esta pesadilla estaba más cerca que nunca. Noelia me abrazó tan fuerte que por un segundo sentí que todo el dolor desaparecía de mi cuerpo. Ella había sido mi sostén en los momentos más oscuros, y esta vez no fue diferente. Me acompañó en silencio hasta su auto, y mientras conducía, solo dijo una cosa. «Esto no termina aquí, Amelia, te lo prometo». Yo no dije nada. Me sentía derrotada, pero no del todo vencida. Tenía una llama chiquita dentro del pecho, una que aún no se apagaba. Pasé la noche en el cuarto de huéspedes de su casa. No podía dormir. Me dolía el cuerpo, me dolía el alma. Cerraba los ojos y veía el rostro de Alicia, tan confundida, tan triste. Escuchaba su vocecita preguntando por qué me iba. Yo no había tenido tiempo de despedirme de ella. Me habían sacado como si fuera una delincuente. Mónica no me dio ni un minuto para armar mis cosas, ni para explicarle a mi nieta lo que estaba pasando. Y Christian, no sé, tal vez tenía miedo de enfrentarse a la verdad, o tal vez simplemente ya no quedaba nada de mi hijo en ese cuerpo que parecía de piedra. A la mañana siguiente, Noelia me preparó café. Yo no tenía hambre, pero acepté un pan tostado para no preocuparla. En la radio sonaba una canción vieja, de esas que ponía Ramiro los domingos mientras arreglaba cosas en el patio. Me vinieron imágenes de él cargando a Alicia en hombros, jugando a la búsqueda del tesoro en el jardín. Esa niña había crecido rodeada de amor, y ahora estaba sola con dos personas que no sabían lo que era entregarse a otro sin condiciones. «¿Y ahora qué vas a hacer?», me preguntó Noelia con suavidad. «No lo sé», dije bajando la mirada. «No tengo casa, no tengo a mi nieta, no tengo a mi hijo. ¿Qué me queda?». Ella apoyó su mano sobre la mía. «Te queda la verdad, Amelia. Y te queda tu fuerza, esa que siempre has tenido, aunque ahora no la veas». Supe entonces que no podía quedarme de brazos cruzados. Si no por mí, por Alicia. Tenía que intentar recuperarla, o al menos asegurarme de que estuviera bien. Empecé por llamar a Clara, mi abogada. Le conté lo que había pasado, sin adornos. Ella se quedó en silencio por unos segundos y luego me dijo: «Esto es grave, Amelia. No tienen derecho a echarte así, mucho menos sin previo aviso y sin permitirte recoger tus cosas. Vamos a actuar». Durante los días siguientes, Clara preparó una notificación legal para exigir acceso a mis pertenencias. También pidió un informe psicológico sobre mi relación con Alicia. Por suerte, tenía fotos, cartas, incluso videos, donde se veía claramente que yo era una figura materna en la vida de mi nieta. Noelia me ayudó a organizar todo en una carpeta. Cada documento era una puñalada al corazón, porque me obligaba a revivir momentos hermosos que ahora estaban contaminados por la ausencia. Pasaron 2 semanas. Christian no me llamó, ni un mensaje, ni una señal de arrepentimiento. Me sentía como si me hubieran borrado. Mónica, mientras tanto, publicaba fotos en redes sociales con frases como «La familia se elige» o «Limpiar la energía sacando lo que nos suma». Yo no respondía, pero las veía. Cada palabra suya era una provocación.
Finalmente, Clara consiguió que fijaran una fecha para que yo pudiera entrar a la casa y retirar mis cosas. No podía ir sola. Tenía que estar acompañada por un oficial judicial. Noelia me ofreció ir conmigo. El día llegó. Me vestí con la dignidad que aún conservaba. Una blusa que Ramiro siempre decía que me hacía ver más fuerte. Me paré frente al espejo y me prometí no llorar. Cuando llegamos, Mónica abrió la puerta. Ni siquiera me miró. «Pueden pasar, pero tienen 20 minutos. No quiero problemas», dijo con tono seco. Cristian no estaba. Alicia tampoco. Sentí alivio por eso. No quería que me viera así, como una extraña recogiendo los restos de su vida. Recorrí la casa como una sombra. Toqué la mecedora donde la dormía cuando era bebé. Tomé una caja y empecé a guardar lo poco que era mío. Libros, fotos, una manta que Ramiro tejió antes de morir. Cuando llegué a mi cuarto, Mónica apareció detrás. «No esperes que te devuelvan el cariño. Eso no se reclama legalmente», susurró. Yo no respondí. Le sonreí con una calma que la descolocó, porque entendí que ella esperaba que yo gritara, que me rompiera. Pero no, ya no. Esta guerra no iba a ganarla con odio. Salí de esa casa con mi caja, con mi dignidad intacta y con la convicción de que iba a hacer todo lo posible para volver a ver a Alicia. Clara me había dicho que existía una figura legal llamada relación significativa, que podía usarse para pedir visitas, incluso si los padres se oponían. No era fácil, pero no imposible. Iniciamos el proceso. Era largo, desgastante. Mónica se opuso con todo. Dijo que yo era una mala influencia, que estaba obsesionada, que no aceptaba que mi tiempo como madre ya había pasado. Yo guardaba silencio en cada audiencia, pero Clara hablaba por mí. Mostraba pruebas, leía cartas de Alicia, incluso consiguió un perito que atestiguó que la separación repentina podía ser perjudicial para la niña. Una tarde, mientras revisaba papeles con Noelia, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté. Una voz temblorosa al otro lado dijo: «Abuela». «¿Eres tú?» Casi se me cae el alma. Era Alicia, mi niña. Reconocí su tono enseguida, aunque había pasado tanto tiempo. «Sí, mi amor, soy yo. ¿Estás bien?» «Te extraño», dijo ella antes de que una voz de fondo gritara algo y cortaran la llamada. Me quedé helada. No tenía idea de cómo había conseguido mi número, pero esa llamada lo cambió todo. Significaba que ella me buscaba, que me recordaba. Clara presentó la grabación como prueba. Dijo que la niña había tomado la iniciativa de contactarme, lo que indicaba un vínculo afectivo profundo. La jueza pidió una evaluación independiente. Era el primer paso hacia una posible visita supervisada. Mónica montó en cólera. Me acusó de manipular a la niña. Cristian no dijo nada. Estaba ahí, en la sala, con los brazos cruzados, la mirada perdida. Ni siquiera me miró cuando salí del juzgado. Me pregunté si aún quedaba algo de hijo en él, si alguna parte de su alma me reconocía. Esa noche soñé con Ramiro. Lo vi en el jardín, sentado en su silla, con Alicia en brazos. Me sonreía. Me decía con los ojos que siguiera, que no bajara los brazos. Me desperté con lágrimas, pero también con una decisión firme. No iba a desaparecer. Yo había criado a esa niña. Había dado todo por mi hijo. No merecía este olvido, este exilio emocional. Y aunque el sistema fuera lento, aunque el tiempo jugara en mi contra, yo iba a pelear. Por mí, por Alicia, por el amor que nos unía. Porque una abuela no se borra con una orden, ni con un portazo, ni con una nueva esposa. Y en algún rincón de mi corazón, sabía que Alicia también me buscaba, aunque fuera en sueños,
aunque fuera en silencio. Habían pasado 2 meses desde aquella llamada de Alicia. Desde entonces, no supe nada más. Ni una palabra, ni un dibujo escondido, ni una nota en los bolsillos de la ropa que me permitieran traerle. Yo me aferraba a ese recuerdo como si fuera oxígeno. Su voz, temblorosa, susurrándome, «Te extraño», era ahora lo que me empujaba a seguir adelante. Clara continuaba trabajando en el expediente legal. No había avances concretos, pero logramos que la jueza concediera una evaluación con una psicóloga infantil que tendría acceso a la niña. Eso, al menos, me devolvía una pequeña esperanza. Noelia seguía siendo mi refugio. En su casa encontré más que un techo. Encontré dignidad. Ella me trataba como alguien que importaba, que no estaba rota ni vieja ni demás. A veces nos sentábamos a tomar café y a imaginar cómo sería el reencuentro. Yo, abrazando a Alicia, ella corriendo hacia mí con los brazos abiertos, gritando «¡Abuela!», como antes. Pero luego el silencio caía y ninguna de las dos decía lo que realmente pensaba. Que quizás eso nunca pasaría. Una tarde, Clara me llamó con la voz más seria que le había escuchado. «Amelia, tenemos un problema». Christian presentó un informe médico de Mónica. Dice que está en tratamiento psicológico por estrés severo y ansiedad. Está alegando que todo este proceso legal la está afectando emocionalmente. Me quedé en silencio. Esa mujer estaba usando cualquier carta para manipular la situación. Me hervía la sangre de imaginarla fingiendo, haciéndose la víctima. Como si yo fuera la amenaza, como si fuera peligrosa para ellos. Quieren usarlo para frenar. Las visitas, continuó Clara. Pero no te preocupes, vamos a responder. Tienes derecho, tienes pruebas, no estás sola. Y no lo estaba. Esa misma noche Noelia me ayudó a escribir una carta. No era para el juzgado, era para Alicia. No sabíamos si la leería algún día, pero yo necesitaba escribirla. Necesitaba dejar algo que la encontrara cuando fuera mayor, cuando tuviera preguntas, cuando se sintiera perdida. Mi querida Alicia, si un día te preguntas por qué tu abuela desapareció, quiero que sepas que nunca me fui. Me arrancaron de tu vida, pero nunca de tu corazón. He peleado cada día por ti, porque te amo, porque fuiste, eres y serás mi mayor alegría. Nunca lo olvides. Te espera siempre, con los brazos abiertos, tu abuela, Amelia. Guardé esa carta en una caja con su nombre. Le puse fotos, algunos dibujos que me había hecho, y la mantita con la que la cubría cuando se dormía en mi regazo. Era todo lo que me quedaba de ella, pero era también un testimonio, una semilla. Días después, recibimos la notificación. La jueza autorizaba una evaluación presencial entre la psicóloga y Alicia. Yo no podía estar presente, pero sabría luego lo que había dicho. Era todo lo que me quedaba. Pasé esa jornada caminando por la ciudad. Fui al parque donde solíamos ir juntas. Me senté en el banco donde me contaba sus historias inventadas sobre dragones y castillos. Miré el cielo y le pedí a Ramiro, donde sea que estuviera, que la protegiera. Que le hablara al oído, que le recordara quién era su abuela. Una semana después, Clara vino a verme con los resultados. Su cara era un espejo de emociones. «Amelia», dijo tu nombre, varias veces. Cuando la psicóloga le preguntó si extrañaba algo, respondió: «Sí, a mi abuela. Ella olía a galletas y me contaba cuentos que nadie más sabe contar». Sentí que me faltaba el aire. Me llevé las manos a la cara y lloré como una niña. Ella no me había olvidado, no me habían borrado. Estaba ahí, en su memoria, en su corazón. La psicóloga recomendó una visita supervisada, 1 hora, en un entorno neutro, con un terapeuta presente. No era mucho, pero era una grieta en el muro. El día llegó. Me preparé como si fuera una cita sagrada.
Me puse el collar que Alicia me había hecho con macarrones, aún conservado, un poco desteñido pero entero. Me miré al espejo y no vi una anciana rota. Vi a una mujer que había sobrevivido al desprecio, al abandono, y aún podía amar. La visita fue en un centro de atención familiar. Una sala blanca con juguetes y libros. Me temblaban las manos y de pronto se abrió la puerta. Ahí estaba, mi niña, más alta, con el cabello más largo, pero con esos mismos ojos enormes y dulces. Se quedó parada un segundo. Luego corrió hacia mí. «¡Abuela!». Me abrazó tan fuerte que se me salieron todos los fantasmas del cuerpo. La besé 1000 veces. Le toqué el pelo, la cara, las manitas. «Te extrañé», dijo. «Yo también, mi cielo. Todos los días. Jugamos, hablamos, reímos». El terapeuta observaba sin intervenir. Solo tomaba notas. Alicia me contó que no entendía por qué ya no podía verme, que Mónica le decía que yo estaba enferma, que necesitaba descanso. Le respondí con una sonrisa. «Estoy mejor que nunca, mi amor, y te amo más que nunca». Esa hora fue un oasis. Cuando terminó me costó soltarla. Ella tampoco quería irse. «¿Nos veremos otra vez?», preguntó. «Sí, mi amor. Voy a hacer todo para que así sea». Me fui con el corazón lleno y partido a la vez. Pero ahora tenía más motivos para seguir luchando. La conexión estaba viva. Clara me confirmó que el informe del terapeuta era positivo. Había vínculo, había amor, había necesidad mutua. Mónica, por supuesto, apeló. Dijo que estaba manipulando a la niña. Christian firmó el documento sin leerlo. Ya no era más que una sombra. Una noche Noelia y yo recibimos una visita inesperada. Era Rosa, una vecina de Christian. Se veía nerviosa. «Perdón que venga sin avisar, pero tenía que decirte algo. He visto cosas. Gritos. Puertas que se cierran con fuerza. Alicia llora mucho. Creo que no está bien. No me metía, pero... Eres su abuela. Mereces saberlo». Esa noche no dormí. Mi nieta estaba sufriendo y yo no podía esperar más. Clara movió todo lo que pudo para que un nuevo informe social fuera autorizado. Esta vez había señales de negligencia emocional. El proceso se intensificó. La jueza exigió entrevistas con los padres. Mónica se quebró en una audiencia. Dijo que estaba al límite, que no podía con la presión. Christian pidió una pausa, alegando que el ambiente era tóxico, y entonces ocurrió algo inesperado. Christian me llamó. «Mamá», dijo con la voz rota. «No sé qué hacer. Todo está mal. Mónica ya no quiere ni ver a Alicia. Dice que no la soporta, que la culpa de todo. Yo no sé cómo criarla solo. No sé cómo reparar esto. Me quedé muda. Quería gritarle todo lo que me había hecho, pero solo dije: «Déjame ayudar». Silencio. Largo. «¿Podrías venir mañana?». Y así, sin más, mi historia cambió de dirección. Nunca imaginé que la batalla más dura sería contra aquellos que alguna vez llamé mi familia. La realidad me golpeó con una crueldad absurda. Años cuidando, amando, entregándome por completo a la crianza de Alicia, mi nieta, y ahora ellos ni siquiera reconocían mi existencia. Christian, mi propio hijo, el hombre por quien había sacrificado tanto, se había convertido en un extraño que apenas respondía a mis mensajes, mientras que Mónica, con su sonrisa fría y calculadora, había logrado borrar mi presencia de sus vidas sin remordimientos. Ese silencio era la herida más profunda, un vacío que dolía más que cualquier palabra hiriente. Recuerdo perfectamente el día en que todo cambió. Fue un lunes gris, cuando salí al jardín esperando ver a Alicia correteando entre las flores, su risa llenando el aire como solía hacerlo, pero el silencio reinaba.
Mi corazón se aceleró y llamé a la puerta con la esperanza de que abrieran. No contestaron. Después supe que Christian y Mónica se habían ido sin avisarme, llevándose a Alicia sin ninguna explicación. Ese acto no solo me arrancó a mi nieta, sino que también fue la señal más clara de que ya no formaba parte de sus vidas. Sentí que me habían enterrado viva, dejando atrás todos los momentos que habíamos compartido. Esa ausencia era insoportable. La tristeza se mezclaba con la rabia, y la injusticia se sentía como un peso insoportable sobre mis hombros. ¿Cómo podían ser tan fríos? ¿Cómo podían olvidar tantos sacrificios, tantos días que pasé despierta cuidando a Alicia cuando ellos no podían? Sin embargo, no me quedé en el dolor. Recordé las palabras de Noelia, mi amiga fiel, que me había acompañado en cada paso de este calvario. Amelia, no permitas que te borren. Tienes derecho a luchar por tu nieta, por tu familia. Y así fue que decidí no rendirme. Comencé a documentar todo, cada mensaje ignorado, cada llamada sin respuesta, cada intento frustrado de comunicarme con Christian. Con la ayuda de Noelia, busqué asesoría legal para proteger mis derechos como abuela. Fue un camino arduo y desgastante, lleno de obstáculos y enfrentamientos. Mónica usaba su influencia para bloquear cada paso que intentaba dar, pero no podía permitir que la injusticia siguiera ganando terreno. Por Alicia, por el amor que le debía pelear. La lucha fue más dura de lo que imaginé. Christian estaba cegado por su nueva vida, por las mentiras que Mónica le contaba para justificar su distancia conmigo. En cada conversación sentía un muro infranqueable, una indiferencia que me partía el alma. Pero entonces, algo cambió. Una noche, después de semanas sin hablar, Christian me llamó. Su voz estaba rota, llena de dudas y culpa. Me confesó que había comenzado a cuestionar todo, que las palabras de Mónica ya no le parecían tan claras ni justas. Ese fue el inicio de una tregua que parecía imposible. Poco a poco, comenzamos a reconstruir puentes con conversaciones sinceras y dolorosas. Christian admitió que me había fallado y que extrañaba la familia que habíamos perdido. Pero también sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y lleno de pruebas. Mientras tanto, Alicia estaba atrapada en medio de esa tormenta, una niña que no entendía por qué su abuela había desaparecido de su vida. Pero gracias a la orden judicial, pude ver a mi nieta en visitas supervisadas. Cada encuentro era un tesoro, un recordatorio de por qué valía la pena seguir luchando. Ver su sonrisa, escuchar sus preguntas, sentir su abrazo, me daba fuerzas para no caer en la desesperanza. Con el tiempo, Christian empezó a apartarse de Mónica y a darse cuenta del daño que había causado su ausencia. Fue un proceso lento y doloroso, pero con la ayuda de terapia familiar y mucha voluntad, fuimos reparando lo roto. Mónica intentó resistir, pero su poder se fue desmoronando ante nuestra determinación. Hoy, después de tanto sufrimiento, puedo decir que hemos recuperado algo invaluable. Alicia volvió a ser mi nieta presente, con risas, juegos y momentos compartidos. Christian recuperó el vínculo con su madre y entendió que la familia no se elige, pero sí se defiende. Yo, Amelia, me levanté de las cenizas de esa injusticia para convertirme en la mujer que nunca permitió que la borraran. Esta historia no es solo sobre mí, es sobre todas las mujeres y abuelas que enfrentan la soledad y el olvido impuestos, por quienes deberían ser su refugio. Aprendí que el amor verdadero no es pasivo, que a veces hay que luchar con uñas y dientes para protegerlo. Y sobre todo, que aunque te intenten hacer invisible, tu historia, tu amor y tu fuerza nunca desaparecerán si tienes el coraje de reclamar tu lugar. Cuando cierro los ojos y pienso en todo lo vivido, siento un orgullo inmenso. Orgullo por no haberme rendido,
por haber enfrentado la tormenta con valentía y por haber logrado que mi nieta y mi hijo volvieran a ser mi familia. Esta batalla me enseñó que la dignidad es la luz que guía incluso en la noche más oscura. Ahora, mientras miro a Alicia jugar bajo el sol, sé que el futuro está lleno de posibilidades, que el amor que sembramos en el pasado seguirá creciendo, fuerte y resistente. Y aunque la sombra de Mónica aún intenta aparecer, ya no tiene poder sobre nosotros. Mi nombre es Amelia Ortega, y esta es la historia de cómo me negué a desaparecer, de cómo luché para que mi familia recordara que existo, no solo en sus recuerdos, sino en sus vidas presentes. Porque a veces, el amor más grande nace del dolor más profundo. Nunca pensé que llegaría el día en que pudiera sentarme a escribir sobre todo lo que viví, todo lo que sufrí y sobre todo lo que aprendí. Mirando hacia atrás, en cada momento doloroso, en cada lágrima que derramé en silencio, veo un camino lleno de lecciones que me transformaron para siempre. La historia de cómo ayudé a mi hijo a criar a mi nieta y cómo, al mismo tiempo, perdí mi lugar en sus vidas, no es solo un relato de injusticia y abandono, sino una prueba del poder de la resiliencia y del amor que no conoce límites. Hubo días en que pensé que todo estaba perdido, que mi vida se había convertido en un vacío oscuro donde ya no existía para ellos. Sin embargo, esas mismas sombras fueron las que me obligaron a mirar dentro de mí y descubrir una fuerza que nunca supe que tenía. Fue ahí donde entendí que mi valor no depende del reconocimiento de otros, sino del amor que puedo darme a mí misma y a quienes realmente lo merecen. La lucha no fue fácil. Cada paso estuvo marcado por el miedo, la incertidumbre y el dolor de ser rechazada por quienes más amaba. Pero también fue un proceso de crecimiento, de aprender a poner límites, a defender mi dignidad y a no aceptar menos de lo que merezco. Mirando a Alicia, mi nieta, ahora puedo ver en sus ojos la esperanza y la inocencia que me impulsaron a seguir adelante. Ella fue, y siempre será, mi mayor motivación. Cada abrazo, cada sonrisa, cada pequeño logro suyo, es una victoria que me pertenece tanto como a ella. Aprendí que el amor de abuela no se mide en tiempo ni en cercanía constante, sino en la calidad y en la intensidad de los momentos compartidos. Aunque intentaron separarnos, ese lazo nunca se rompió, porque el amor verdadero siempre encuentra una forma de persistir, incluso en las circunstancias más adversas. La relación con mi hijo Christian también ha sido un camino complejo. Pasamos por el dolor, la distancia y la traición, pero también por la reconciliación, el perdón y la esperanza de un futuro diferente. Reconocí que, aunque no pude evitar que se alejara, sí pude esperar con paciencia y amor para que regresara cuando estuviera listo para enfrentar la verdad. Christian aprendió a ver más allá de las palabras de Mónica y a entender la importancia de su madre y de su familia. Y yo aprendí a soltar el resentimiento, a abrir espacio para la comprensión sin perder mi esencia ni mi orgullo. Noelia, mi amiga fiel, fue un pilar fundamental en esta travesía. Su apoyo incondicional, sus consejos sabios y su compañía constante me recordaron que nunca estamos solas, que la verdadera familia también puede ser elegida. Con ella aprendí que el amor y la solidaridad entre mujeres pueden ser un refugio en tiempos de tormenta. Su voz fue un faro que iluminó mis días más oscuros y me dio la fuerza para seguir adelante cuando pensaba en rendirme. La sombra de Mónica, la nueva esposa de mi hijo, aún intenta aparecer de vez en cuando, pero ya no tiene el poder de antes. Su intento de borrar mi existencia fue su mayor error, porque despertó en mí un fuego que nunca se apagará. No solo luché por recuperar mi lugar en la vida de Alicia y Christian, sino que también luché por recuperar mi identidad, mi orgullo y mi voz.
Hoy puedo decir que ninguna mujer debe permitir que la silencien, que la invisibilicen o que le hagan sentir que no merece amor ni respeto. Este epílogo no solo cierra un capítulo, sino que abre las puertas a un nuevo comienzo, a un futuro donde el amor familiar se construye con respeto, honestidad y compromiso, a una vida donde el pasado no define quién soy, sino que me impulsa a ser mejor cada día, a una historia que no termina con el abandono, sino que renace con la esperanza y la fuerza de quien se negó a desaparecer. Si algo quisiera dejar como mensaje a quienes me escuchan, es esto: nunca dejen que nadie les diga que no importan. El amor propio es el primer paso para sanar cualquier herida y para construir relaciones verdaderas. La vida puede ser injusta, puede doler, puede arrancarnos lo que más amamos, pero siempre, siempre podemos levantarnos y reconstruirnos, porque dentro de cada uno de nosotros hay una luz que nadie puede apagar, un fuego que arde con la verdad y la dignidad. Mirando hacia adelante, sé que la historia continúa, que cada día es una nueva oportunidad para amar, para perdonar y para crecer. Y aunque las cicatrices del pasado seguirán ahí, son parte de mi fuerza, de mi verdad y de mi identidad.